Hola, hola, espero que estén bien, súper bien. Hay que agradecer a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía y del mundo entero. Bien, estamos en la semana 31, día 3, parte 1. Nos comprometemos con nuestros estudios y nuestros sueños. Entonces, hoy iniciarás tu investigación acerca de cómo aprendemos los seres humanos y qué ocurre en nuestro cerebro cuando lo hacemos. Bien, entonces, la actividad de hoy es cómo aprende nuestro cerebro. El área de ciencia y ambiente, la competencia, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El propósito. Hoy iniciarás tu investigación acerca de cómo aprendemos los seres humanos y qué ocurre en nuestro cerebro cuando lo hacemos. La meta es elaborar una ficha explicativa sobre cómo aprende nuestro cerebro. Muy bien, entonces, los criterios de evaluación que tú vas a considerar para hacer tu ficha es la siguiente, ¿no? ¿Qué esperamos lograr de esta actividad? Lo que vas a lograr es lo siguiente: explicar que el cerebro puede desarrollarse y crecer cuando aprendes cosas nuevas, ¿no? Otro criterio, otro criterio, explicar que cada vez que una persona aprende y esfuerza su mente, las conexiones entre las neuronas se multiplican y fortalecen. Quiere decir que aprendes más. Otro, explicar que los bebés, de tanto oír atentamente hablar a las personas adultas, ¿no?, que los rodean y esforzar su mente para comunicarse, aprenden a hablar. Entonces eso también tienes que explicar. Otro criterio, relacionar el ejercicio mental, la práctica y la voluntad de esforzarse con hacerse más inteligente. Entonces, mientras más práctica, hay más inteligencia. Empezamos. Si reflexionas sobre tus experiencias de aprendizaje a lo largo de tu vida, recordarás cómo siendo muy pequeño aprendiste a hablar y comunicarte, ¿no? Luego aprendiste a hacer operaciones matemáticas y otras mucho más cosas, ¿no? Más como montar en bicicleta, ¿no? Cantar y así otras cosas. O tal vez a pintar, construir cosas, etcétera, una serie de cosas. Es decir, has aprendido tantas cosas que si hacemos una lista sería extensa, ¿no? Pero sin embargo, hay algo en común en todos estos aprendizajes: el rol del cerebro, ¿no? Entonces, acá viene una pregunta. ¿Sabes cómo es que se aprende? Entonces acá están tus saberes previos, anotas ahí. ¿Qué proceso ocurre para lograr un aprendizaje? ¿Cómo fue posible aprender a hablar un idioma, no? Siendo un bebé en un tiempo tan corto. Entonces, el bebé escucha atentamente, ¿no?, a los que lo rodean, a los papás, mamás, y él empieza a balbucear y luego a hablar. A partir de las ideas que te generaron, ¿no?, las preguntas anteriores, resuelve lo que sigue a continuación utilizando siempre tu cuaderno, ¿no?, o cualquier hoja. Acá está la pregunta de investigación. La pregunta de investigación va a ser: ¿qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos algo? Esa va a ser nuestra pregunta de investigación. En base a eso vamos a investigar todo. Ahora, escribe una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación, ¿no? Escribe a cada lado de la respuesta una idea que la fundamente. Ordena tus ideas antes de escribir, ¿no? Entonces tú vas a colocar acá: yo creo que los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos son, ¿no?, son tal cosa. Entonces tú escribes ahí, son tus saberes previos, a ver, para ver si tú estás dando respuesta a la pregunta de interrogación que es, de investigación que es: ¿qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos algo? Entonces, mientras más lees, ¿no?, aprendes más ejercitas a tu cerebro, entonces la inteligencia se vuelve más veloz. Ahora, ¿no? Entonces, y ahí también dices el por qué. Una vez que tú contestas tus respuestas, acá también, acá vas a completar, ¿no? Acá sí ya están tus ideas, te damos un esquema, pero tú tienes otro también, porque
En ciencia, ¿no? Para hacer un plan de acción, ¿no? Tú tienes tu esquema, ya sabes cómo investigar. Entonces, tus ideas siempre son importantes y son hipótesis sobre el cerebro, ¿no? El tema que estamos abordando es sobre, ¿no? Cómo aprende nuestro cerebro. A continuación, usa los apuntes que tienes ¿no? en tu portafolio respecto a qué debes hacer para demostrar tus hipótesis y para elaborar tu plan de investigación. Tú ya tienes modelos ahí. Plantea tu objetivo. Este debe ser expresar lo que esperamos demostrar con tu investigación, ¿no? Te sugerimos un esquema así como el siguiente, pero tú también en tu portafolio ya tienes tu esquema. El que es más apropiado para ti, ese lo coges, ¿no? El objetivo de mi investigación es, ahí está, ¿no? Tu pregunta de investigación. ¿Cuáles son las tareas o pasos que realizarás para demostrar que tus hipótesis son verdaderas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Leyendo, investigando en fuentes confiables. ¿Qué acciones organizarás al realizar, no? ¿Qué haré primero? Vas a investigar, ¿qué haré luego? ¿Qué haré después, no? ¿Qué materiales utilizaré? ¿En dónde registraré mis anotaciones? Haré mis cuadros, o sea, tú tienes un esquema acá, lo llenas, o el que ya tienes en tu portafolio, ¿no? Para tu pregunta de investigación, no te olvides. Ya, bien, entonces, acá también vas a leer, acá tienes un, unas lecturas, ¿no? Confiables. Siempre tu investigación tiene que ser confiable. Entonces, a continuación, para iniciar esta etapa de búsqueda de información que te ayude a responder tu hipótesis, ¿no? Te invitamos a ver el siguiente video que está en recursos de la plataforma. El misterioso mundo de las neuronas, que se encuentra, ¿no? En la página web, que es parte de un programa denominado Expande tu mente. Ahora, para ayudarte a ejercitar tu plan y responder a las preguntas planteadas, te invitamos también a leer, ¿no? El tema del cerebro, el centro de aprendizaje. También se encuentra disponible en la plataforma. Y vas a escribir tu resumen de cada parte de la lectura, ¿no? Que responda a tus preguntas, ¿no? Luego para tú hacer tu ficha y presentar. Bien, te acompaño a leer. El cerebro, centro de aprendizaje. El cerebro es el órgano principal del sistema nervioso. Es el encargado de realizar muchas funciones, como pensar, recordar, aprender, imaginar, soñar, crear. También es el órgano que controla todas las funciones de nuestro cuerpo, como respirar, sentir olores, sabores, calor, frío, ver, caminar, ¿no? Hablar, sentir emociones y mucho más. Entonces, ese es el encargado, esa es su función del cerebro, ¿no? Controlar todo eso. El cerebro se encarga, entre otras tareas, de nuestro aprendizaje. ¿De qué depende cuántos podemos aprender, no? Depende de la rapidez, ya te decía, de la rapidez con que podamos procesar la información y descartar lo que no es importante. Es decir, de lo inteligentes que seamos para que podamos aprender mucho o poco. Si somos muy inteligentes, podemos aprender mucho, pero si no somos muy inteligentes, nuestros aprendizajes serán menor. La inteligencia es la vía, ¿no? Para la cual aprendemos, entendemos, razonamos y tomamos decisiones. Entonces, todo depende de nuestra inteligencia. La mayoría de personas no saben mucho sobre la inteligencia, ni sobre cómo funciona. Eso hace que tengan la creencia equivocada de que unas personas nacen muy inteligentes y otras personas regularmente o poco inteligentes, y que así quedarán el resto de sus vidas, ¿no? Nada más falso. Las nuevas investigaciones demuestran que el cerebro funciona parecido a como lo hace un músculo.
puede crecer más, hacerse más fuerte cuando más lo usemos, ¿no? Sabemos que cuando ejercitamos nuestros músculos se hacen más fuertes y más grandes, ¿no? Las, las científicas y los científicos han descubierto que, como los músculos, el cerebro también funciona mejor cuando lo ejercitamos, aprendemos cosas nuevas y más complejas de este modo, ¿no? Hay partes de él que cambian y se agrandan. ¿Y eso qué significa? La respuesta está en que cuando enfrentamos a nuestro cerebro o cuando lo motivamos, ¿no?, a grandes retos es cuando más crece. Y también cuando cometamos errores, ¿no?, entonces también de eso aprendemos. Eso nos hace esforzar más, ¿no?, por darles una solución. Estos procesos son los que nos fortalecen, ¿no? La ciencia del cerebro, ¿no? Sabemos que en el cerebro hay miles de millones de pequeñísimas neuronas, ¿no? Tienen ramificaciones y conectan formando complejas redes. Las conexiones entre las neuronas es lo que nos permite pensar y solucionar problemas. Cuando más fuertes sean las conexiones, nuestro pensamiento trabajará más rápido y seremos capaces de solucionar más problemas de mayor complejidad. Por más difíciles que estos sean, ¿no?, es decir, seremos más inteligentes. Cada vez que aprendemos algo nuevo y nos esforzamos, ¿no?, esforzamos la mente, estas conexiones se multiplican y se hacen más fuertes y así lo que antes nos parecía difícil se hará más fácil, como resolver problemas matemáticos o de ciencia, ¿no? El resultado será un cerebro más fuerte y más inteligente, ¿no? Entonces, a mayor ejercitación, mejor posibilidad de aprender. ¿Cómo se sabe que el cerebro puede hacerse más fuerte?, ¿no? Acá una de las preguntas. Las investigaciones científicas lo descubrieron al investigar el cerebro de los animales. Encontraron que cuando los animales vivían en un lugar compartiendo con otros animales, tenían juguetes, eran más activos y pasaban buen tiempo averiguando cómo usarlos y tratando de llevarse bien con sus compañeros, con los otros animales, ¿no? Mientras que los que vivían solos o no tenían con qué jugar, solo comían y dormían todo el día. Después, cuando se pesaron los cerebros, ¿no?, de los animales más estimulados con los juguetes y compañía, resultó que sus cerebros pesaban más. Además, cuando se les presentaba problemas complejos, eran más rápidos en solucionarlos. ¿Ve? Entonces, los activos solucionan más rápido, los pasivos demoran. La clave para hacer crecer el cerebro, ¿no?, es la práctica. Entonces, las investigaciones científicas sobre el cerebro de los bebés también dieron a conocer cómo sin que nadie les enseñe, aprendan a hablar el idioma de sus padres. Así se supo que el hecho de que los bebés puedan oír a las personas que los rodean, hablan, ¿no?, todo el día y todos los días, ¿no?, lograba que ellos puedan darle sentido a las palabras, la escucha atenta por parte de ellos. Entonces, eso también ayuda a los bebés. Bien, entonces, seguimos leyendo. Crecimiento de una conexión neural en un niño. Un niño al nacer tiene pocas conexiones, pero un niño a los 6 años, observen, ¿no?, las conexiones son más rápidas. Entonces, la clave para aprender esta es la práctica, ¿no? Como los bebés, ¿no?, ejercitarse muchas veces sobre algo nuevo por aprender hace que se produzcan cambios, ¿no? Las neuronas se hacen más grandes, se forman nuevas conexiones entre ellas, ¿no? Ahí estamos observando la figura. Todo esto hace que el cerebro sea más fuerte
e inteligente. Entonces, este es un recurso confiable porque está adaptado especialmente para los niños por el Ministerio de Educación. Entonces, acá vas a responder, ¿qué funciones tiene el cerebro? ¿No? ¿Por qué no es cierto lo que creen muchas personas acerca de la inteligencia? ¿No? Entonces ya decíamos que tenemos que ejercitar nuestra inteligencia para ser más inteligentes, cada vez más rápido, más, más grande y solucionar problemas con mayor complejidad. ¿Qué hace crecer y ser más poderosos al cerebro? ¿No? La práctica. ¿Qué ocurre con las neuronas cuando aprendemos algo nuevo? O sea, crecen, ¿no? Se ramifican. ¿Cuál es la clave para hacer crecer el cerebro? La clave es la práctica, ¿no? Ejercitarse. Y de esos errores también se aprende si es que uno cae en error. Vas a escribir en tu cuaderno, ¿no? Los ejemplos. ¿Qué relación hay entre aprendizaje e inteligencia? ¿No? Claro, mientras tú aprendes, por ejemplo, el bebé aprende a hablar de sus padres, lo que escucha o de lo que lo rodea, ¿no? Entonces, entonces su inteligencia crece más y hace que las cosas lo trate de solucionar más rápido, ¿no? Entonces, a mayor práctica, mayor inteligencia. ¿En qué se parece el cerebro a un músculo? En que si lo ejercitamos, el cerebro también va a crecer, así como el músculo, ¿no? Se va a hacer grande, poderoso, fuerte. Igual, lo mismo es el cerebro. Si lo ejercitamos, ¿no? Esto, buscamos estrategias para poder esto, generar actividades, entonces nuestro cerebro crece y nuestra inteligencia también, ¿no? ¿Por qué cometer errores sirve al crecimiento de la inteligencia? Porque de esos errores vas a aprender, cada vez lo vas a hacer mucho mejor, ¿no? ¿Servirá también para aprender más? Claro que va a servir para aprender más. ¿Por qué? Porque de ese error, ¿no? ¿No? Esa es una fuerza que te va a dar para poder superar y alcanzar la meta. ¿Cómo has averiguado, ¿no? Que los científicos que el cerebro pueden hacerse más fuertes? ¿Cómo averiguaron? Los científicos hicieron un experimento con los animales, ¿no? ¿No ves que ahí en los textos confiables nos dice que un grupo de animales que tenían juguetes, ¿no? Pasaban descubriendo, ¿no? Cómo pueden solucionar el problema más rápido. En cambio, los animales que estaban solos, no había con quien juegue, no había juguetes, solamente comían y dormían. Y su cerebro no se ejercitaba. Entonces, ahí está el tema. ¿Cómo averiguar? Ya. ¿Qué información del texto que has leído se relaciona con lo escuchado en el video? Si quieres, vuelves a ver el video, ¿no? Que relacionarte a las ideas, ¿no? Acá te vamos a presentar el video, vas a observar para poder responder tus preguntas. Capítulo 4. El misterioso mundo de las neuronas. Moyo llegó al colegio un día y se encontró una agradable sorpresa. Su nuevo equipo había llegado al fin. Pero justo cuando estaba a punto de encenderlo, Katy apareció. «Moyo, ¿qué haces?» «Convirtiéndome en un genio», contestó Moyo. «¿Cómo va a ser eso para que te conviertas en un genio?», preguntó Katy. «Va a hacer que mi cerebro crezca por electroestimulación. ¿No es obvio?» «Moyo, creo que es hora de que sepas cómo funciona tu cerebro realmente», dijo Katy. «Es hora de visitar a la señorita Clara». La señorita Clara era una persona muy interesante. No hace mucho era una neurocientífica de fama mundial. Pero sus descubrimientos la inspiraron a intentar un nuevo reto. Y así es como se convirtió en profesora de arte y teatro. La clase de la señorita Clara estaba en un edificio alejado del colegio. Katy y Moyo, tras una larga subida por la colina, encontraron a la señorita Clara meditando en su jardín. «Katy, Moyo, los estaba esperando», dijo la señorita Clara. Katy dice que usted sabe cómo funciona nuestro cerebro», dijo Moyo. «Bueno, ni siquiera los científicos como yo sabemos cómo trabaja exactamente nuestro cerebro», dijo la señorita Clara. «Pero sí sabemos algo.
Sabemos que tu cerebro está hecho de diminutas partes llamadas neuronas. Cuando esas neuronas se conectan, se envían señales eléctricas para comunicarse unas con otras. Todo lo que puedes hacer, desde leer hasta montar una bicicleta, ocurre porque tus neuronas se conectan entre sí. Pero lo realmente fascinante es que tienes el poder de cambiar cómo tus neuronas están conectadas y aprender cómo hacer cosas que nunca pensaste que podrías hacer. ¿Cómo?, preguntó Moyo. Solo hay una manera, contestó la señorita Clara acercándose a ellos. Aprendiendo cosas retadoras. Moyo estaba fascinado. Se volvió hacia Katy. Katy, vamos a ir por el mayor reto que puedas imaginar. Continuará. Bien, ahora vas a comparar. Ya tienes datos importantes que pueden ayudarte a construir las comparaciones entre tu hipótesis y las evidencias de tu proporción, el que te proporcionó el documento, ¿no?, que has leído, más has escuchado el video, ¿no? Entonces, también para construir tus conclusiones. Ahora sí estás en condiciones de escribir la comparación entre tu hipótesis y los resultados de tu investigación. Entonces, acá vas a anotar tus conclusiones, ¿no? Tu primera conclusión, ¿a qué llega? Tu segunda conclusión, ¿no? Escribe uno o dos argumentos, ¿no?, que sustenten tus conclusiones. Y luego, después de haber escrito tus conclusiones, vas a elaborar una ficha informativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando se aprende, ¿no? Utilizas las ideas que has encontrado en el texto, ¿no?, como las neuronas, conexiones entre neuronas, ejercicio mental, la práctica para desarrollar la inteligencia, ¿no?, cometer errores, esfuerzo para dar solución, y etcétera, etcétera. Entonces tú vas a realizar tu ficha informativa. Entonces acá yo te doy un modelo, ¿no?, pero tú puedes adicionar mucho mejor. Acá vas a elaborar tu ficha informativa. Dice, no. El cerebro es el órgano principal del sistema nervioso. Es el encargado de realizar muchas funciones: pensar, recordar, aprender, imaginar, soñar, crear. También es el órgano que controla todas las funciones de nuestro cuerpo, ¿no?, como respirar, sentir, ¿no?, olores, sabores, calor, frío, ver, caminar, sentir y muchas cosas más, ¿no? ¿De qué depende cuánto podemos aprender, no? Depende de la rapidez con que podamos procesar la información y destacar lo que, lo que no es importante, lo descartamos. Es decir, de los inteligentes que seamos, para que podamos aprender mucho o poco. Si somos muy inteligentes, podemos aprender mucho, pero si somos poco inteligentes, nuestros aprendizajes serán menores. Entonces hay que ejercitar al cerebro. Las conexiones entre las neuronas, ¿no?, es lo que nos permite pensar y solucionar problemas. Cada vez que aprendemos algo nuevo, ¿no?, nos esforzamos la mente para poder buscar estrategias, ¿no? Y estas conexiones se multiplican y se hacen más fuertes. Y así lo que antes nos parecía difícil, ahora será mucho más fácil, ¿no? Como resolver los problemas matemáticos o problemas de ciencia, de la investigación, así como estamos haciendo, ¿no? Entonces, también los bebés, sin que nadie les enseñe, ellos aprenden a hablar el idioma de sus padres. ¿Por qué? Porque lo están escuchando cada vez, ¿no? Entonces, la clave para aprender esta práctica, como los bebés, es ejercitarse, ¿no? Ejercitarse muchas veces sobre algo nuevo, ¿no?, por aprender. Hacer que se produzcan cambios, ¿no? Nuestras neuronas se hacen más grandes y se forman nuevas conexiones entre ellas, ¿no? Todo esto nos hace que el cerebro sea más fuerte e inteligente. Entonces, la comunicación entre estas neuronas, ¿no?, es lo que nos permite pensar y solucionar los problemas. El cerebro es como un músculo, ¿no? Si lo ejercitamos, se hace más fuerte, crece más grande, ¿no?, y somos más inteligentes.
La clave para hacer crecer el cerebro es la práctica. Además, mientras más cosas se aprende, más fácil resulta aprender las cosas nuevas, ¿no? Y podemos solucionar los problemas. Entonces, ahí colocas autora o autor, que eres tú, ¿no? Y de qué grado, de quinto, ¿no? Y luego ahora te autoevalúas. Tus criterios. Explicaste que el cerebro puede desarrollarse y crecer cuando aprendas cosas nuevas. Coloca así. Explica que cada vez que aprendes, esfuerzas tu mente, las conexiones entre neuronas se multiplican y fortalecen. Me imagino que sí vas a hacer en tu ficha informativa. Entonces, ¿relacionaste el ejercicio mental, la práctica, la voluntad y esforzaste con hacerte más inteligente? Yo me imagino que sí. Entonces, ahora vas a reflexionar y responder, ¿no? ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la mente? ¿Cómo te ayudó a lograr la mente la indagación que realizaste? ¿Cómo construiste tus conclusiones? ¿Cómo te ayudaron a construir los datos que registraste, ¿no? En tu ficha de informativa? Bien, damos gracias a Dios por todo y con mi persona hasta la próxima.